Vamos a comenzar rezando un poquito. Estamos en la capilla, estamos en la presencia de Dios y vamos a tratar de meditar un poco en algunas cuestiones que nos ayuden a vivir mejor nuestra fe. Por eso, lo primero que hacemos es ser conscientes de que estamos en la presencia de Dios. Dios está presente siempre en todos los sitios, pero de una manera especial lo está aquí en la capilla. Y nosotros estamos mirándole a Él. Yo simplemente voy a tratar de reflexionar y de ayudarnos un poquito a que algo que para nosotros es muy importante entre dentro de nuestro interior. Sabemos que el Señor nos ve y espera que nosotros fijemos su mirada en Él. Por eso le decimos que somos conscientes de estar junto a Él, que queremos que Él esté a nuestro lado y que le ofrecemos el sacrificio de haber venido y de tratar de interiorizar en algo que Él espera de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cuando don Pedro y yo nos planteamos qué tema podríamos tratar en estos días de reflexión, pues pensamos que como el año pasado el Santo Padre se dedicó a explicar la oración del Padre Nuestro, algo tan importante como esa oración, en la que nos enseñó el modo de rezar y a la vez cómo podíamos utilizar cuando nos dirigimos a Dios aquello que Él espera de nosotros, pues pensamos que algo muy importante también en la vida del cristiano es la Santa Misa. Y dijimos, pues mira, podríamos, ¿qué voy a ser yo? Lunes, martes, miércoles y jueves, porque don Pedro está dando ejercicios a los jóvenes y entonces pues no nos lo podemos repartir, pero el viernes vendrá él. Y pensamos en la misa y dividirla hoy, hablar en general de la misa. Mañana martes, la liturgia de la palabra. La misa tiene 3 partes. Pues mañana la primera, liturgia de la palabra. El miércoles, la liturgia del sacrificio. Es palabra y es sacrificio. Y el jueves, la liturgia de la Eucaristía. Decimos la celebración eucarística. Y el viernes sería ya hablar de la Eucaristía fuera de la misa. Es decir, esa Eucaristía que proviene de la misa, pero que adoramos y que nos dirigimos a ella y que llevamos a los enfermos fuera del acto litúrgico de la misa. Es importante que pensemos un poquito en la misa cuando San Pablo les dice a sus discípulos que tienen que estar dispuestos a dar razón de su fe a aquellos que se la pidan. Y dar razón de la fe a aquellos que se la pidan significa que tenemos que estar dispuestos a responder
a aquellos que nos pregunten. Porque hay ocasiones en las que te preguntan sobre algo y dices, me has pillado de sorpresa, en este momento no sabría decirte. Y en otras ocasiones es que damos respuesta a alguien que no se ha hecho una pregunta. Y cuando se da respuesta a alguien que no se ha hecho una pregunta, no le sirve. Porque nosotros queremos que se nos responda aquello que nos preocupa. Y por eso, porque nos preocupa, hacemos la pregunta. Y sin embargo, estamos muy acostumbrados a responder a cosas que no se nos preguntan. Y entonces, como no se tiene necesidad de saber aquello, pues no se hace caso a la respuesta. Nos preguntan, por ejemplo, ¿quién es para ti Jesucristo? Claro, un cristiano es alguien que sigue a Jesucristo. Se llama cristiano por Cristo, precisamente. ¿Y qué sabríamos decir? Una vez un padre tenía allí al hijo y dice, por diversas circunstancias este niño está sin bautizar. Yo quisiera bautizarlo. Y el niño estaba allí, tendría unos 7 años. Y dice, ¿y para qué me tengo que bautizar? ¿Por qué me tengo que bautizar? Entonces, es como cuando a uno le dicen, tienes que vacunarte. Y dice, ¿para qué me tengo que vacunar? Y si no se le sabe dar una respuesta adecuada, decía que pues no es necesario que me bautice. Y tienes que responderle de una manera convincente. Y hay ocasiones en las que no somos capaces de dar una respuesta convincente precisamente porque no hemos meditado sobre ella. Es que hay ocasiones en las que a uno le preguntan y dicen, oye, para ti tu mujer, para ti tu marido, ¿quién es? Y a lo mejor pues respondemos, pues, para mí no es todo. Para mí Jesucristo es lo más grande. Pero decimos mucho, pero no decimos nada. Porque tenemos que concretar. Tiene que ser algo que se adecue a esa pregunta. Tenía un profesor de ascética y mística, se llamaba en otro tiempo, pero ya en mi época se llamaba teología espiritual, que él era un hombre que viajaba muchísimo, porque estaba muy relacionado con la cosa de misiones. Y a veces te escribía una postal que estaba escrita en Londres y el sello era de Francia y el matasellos era de Bolivia. Porque te había escrito en un sitio, había puesto el sello en otro, constantemente estaba visitando los lugares de misión. Y en una ocasión había unas religiosas que estaban en un convento en el Japón, precisamente. Japón, como sabéis, no se caracteriza por mayoría cristiana, sino todo lo contrario, hay una minoría. Y esas monjas, pues, estaban en la capilla y mandaron a un escultor que esculpiera a Cristo. El Cristo que iban a poner en el altar mayor, se lo mandaron a un escultor. Claro, el escultor decía, sí, tiene que ser un señor desnudo, tiene que ser un señor que ha sido crucificado, tiene que ser alguien que ha recibido latigazos, todas esas cosas lo sé hacer. Pero la cara, ¿qué cara le pongo? Y aquellas religiosas pues no sabían qué responderle. ¿Qué cara le pongo? Y cuando se lo preguntaron a él, dice, pues mire, tiene que poner a alguien cuya expresión denote que está muriendo por amor. Claro, a veces vamos
y vemos esculturas y algunos aprecian el arte y todo lo demás, decimos qué bonita, qué expresión, pero poder ver en un crucificado que está muriendo por amor en la cara, eso es algo, yo no sé, el escultor aquel se quedó satisfecho, pero ¿cómo lo haría después? ¿Cómo llevaría a efecto un rostro de alguien que estaba muriendo, que se le notaba que estaba muriendo, pero que lo estaba haciendo por amor? Una respuesta de ese tipo llena. Quizá lo supo o no lo supo hacer, pero una respuesta muy adecuada. Aquellas monjas, yo no sé si cuando veían el crucifijo se daban cuenta cada día que ese era Cristo, que había muerto por amor. No lo sé si lo verían en el rostro, si sería capaz aquel escultor de llevarlo a efecto, pero las monjas no se les olvidaría nunca esa respuesta. Alguien que está muriendo por amor. Todo esto para decir, cuando alguien nos hace una serie de preguntas, ¿qué es la misa? ¿Por qué tengo que ir a misa? Y en estas cuestiones también hay que tener en cuenta la objetividad y la subjetividad. Yo en alguna ocasión, cuando he ido a predicar en alguna iglesia la festividad de un santo, les decía que las imágenes de los santos tienen dos vidas. La que vivió el santo en su tiempo y lo que significa para ese pueblo desde que ese santo es el patrón. Por una parte está la vida de ese santo, que es algo histórico, que sucedió, que nació, que vivió, que desarrolló la vida así tal, y esa vida está ahí y es para todos. Pero esa imagen lleva ahí en esa parroquia X tiempo. Desde niños lo han visto como el patrón que se celebra las grandes fiestas, lo han visto como ese santo que se le saca en procesión por ahí, y lo que ha significado para ese pueblo ese santo, y entonces vemos ahí eso, lo objetivo y lo subjetivo, lo que es en sí y lo que significa para mí, lo que son las cosas en sí y el significado para mí. Entonces la misa para todos, o sea, la misa es lo que es, pero para cada uno de nosotros es algo muy diferente. Por de pronto es algo que nos mandó Jesús celebrar. La misa no nos la hemos inventado nadie. Nos mandó Jesús celebrarla. Tenemos que darnos cuenta de que el ser humano necesita ponerse en contacto con Dios. Necesitamos. Y para ponernos en contacto con Dios lo podemos hacer de muy diversas formas y en muy diversos lugares. Pero de una manera especial, toda la humanidad desde siempre ha tenido los templos. Y ahí se ha reunido en esos templos para encontrarse con Dios. Es decir, ¿es que Dios no está fuera del templo? Es que Dios, el Concilio Vaticano II nos dice, Dios está en todas partes. Dios está en el enfermo que sufre. Dios está en aquel que es maltratado y que la gente no le acepta ni le trata como hermano.
y se ve en la naturaleza, lo podemos encontrar en los astros, pero de una manera muy especial Jesús está presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y el Santísimo Sacramento del altar es precisamente dentro de un templo. Entonces, como Dios no es algo únicamente personal, sino que es el Dios de todos, los protestantes se enfadan cuando los católicos, al referirnos a la Iglesia, decimos la Iglesia, y nos estamos refiriendo a la Iglesia Católica. Siempre que los católicos dicen la Iglesia, se refieren a la Iglesia Católica, como que no hubiera más Iglesia, como que los demás no pudiéramos encontrarnos con Cristo, como que los demás, todos, tienen su forma de encontrarse de alguna forma con la divinidad juntos, y se reúnen precisamente eso en las iglesias. Los protestantes, los únicos sacramentos que admiten es el bautismo y la confirmación, pero los consideran como el mismo sacramento, las dos partes del mismo sacramento, el bautismo y la confirmación. Por consiguiente, no tienen orden sacerdotal. Si no tienen orden sacerdotal, no pueden tener tampoco Eucaristía, ni tampoco confesión. Por eso no tienen sacerdotes. Los que dirigen la oración les llaman pastores o predicadores. No se ordenan, por consiguiente no reciben un sacramento, sino que les elige la comunidad. Y les elige la comunidad para que les ayude a realizar la oración. Y lo mismo que les elige, les puede destituir la misma comunidad, teóricamente, la misma comunidad que les elige, los puede destituir. Es como si dijéramos, pues, no sé, quizá es un poquito, no es muy adecuado, pero en un edificio, cuando se elige la comunidad de propietarios, el presidente de la comunidad de propietarios, los propietarios le eligen para que presida las reuniones y todo lo demás, y luego cuando pasa ese año vuelven a elegir a otro y ya está. Así podría ser teóricamente, pero la realidad es que está siempre en la comunidad. Cuando eligen a uno, pues se dedica expresamente a ello y es el pastor y todo lo demás y morirá a lo mejor siendo pastor de la comunidad. Pero es el que les ayuda, el que preside y el que les predica. Entonces, estamos acostumbrados a ver en las películas sobre todo americanas, del oeste, y todo, cuando los domingos van a la función religiosa, que lo que hacen allí es cantar salmos, cantan salmos y escuchan la predicación. Pero lógicamente no aparece la Eucaristía. No hay sacerdocio, no hay Eucaristía, no hay perdón de pecados mediante la confesión. Por eso ellos le piden perdón a Dios personalmente, sin acudir al sacramento de la confesión. Por eso ellos cantan los salmos y escuchan fundamentalmente explicaciones acerca de la palabra de Dios en la Biblia y rezan, pero no tienen la Eucaristía. Ellos aceptan que Jesús consagró el pan y consagró el vino, lo aceptan, pero fue un hecho único. Y cuando dijo, haced esto en memoria mía, dijo, recordad esto. Es decir, lo mismo que
nosotros por Semana Santa recordamos, no volvemos a realizar lo que le sucedió a Cristo. O sea, Cristo el día de Jueves Santo no instituye la Eucaristía. El día de Viernes Santo no muere. El domingo de Resurrección no resucita, sino que recordamos un hecho histórico, que hace 2000 años, el día de Jueves Santo se reunió con sus discípulos, que el día de Viernes Santo fue detenido, crucificado, murió, que el día de sábado, domingo de Resurrección, resucitó. Lo recordamos todos los años. Pues bien, lo mismo recordamos también que cuando se reunió con sus discípulos a realizar la Eucaristía, pues convirtió el pan en su cuerpo, convirtió el vino en su sangre y les dijo: recordad que yo he hecho estas cosas. Pero se hizo una e irrepetible vez el día que él celebró la última cena con sus discípulos. En cambio, los católicos estamos convencidos de que cuando Jesús les dijo: haced esto en memoria mía, les estaba diciendo: lo mismo que he hecho yo hoy, vais a hacer vosotros. La diferencia, y perdonad que os diga bastante sobre esa diferencia que hay entre católicos y protestantes, porque para estas cosas pues es interesante fijarnos en ello. El católico se caracterizaría por la conjunción y los protestantes por el adjetivo solo. Ellos dicen solo la fe. En cambio, los católicos decimos la fe y las obras. Ellos dicen solo la Escritura. Y nosotros decimos la Escritura y la tradición. Ellos dicen solo Jesucristo. No hay más mediadores que Jesucristo. Y nosotros decimos Jesucristo y también la Santísima Virgen y los santos nos ayudan a llegar a Jesucristo. Por eso ellos dicen solo la fe, no cuentan las obras. Lo fundamental es creer. Cree y te salvarás. Porque a Lutero le costaba mucho, igual que nos cuesta a nosotros las obras, y dice: como es tan difícil hacer las cosas, vamos a poner la fuerza en la fe. Solo Jesucristo, el único mediador. Por eso ellos ni tienen imágenes, ni acuden nunca a la Santísima Virgen, ni a los santos, no celebran los santos. Dirán sí, todas las personas buenas se salvan y viven con Dios y que son los santos, pero se acabó. Lo único que nos dan es un ejemplo, eso sí, si nos fijamos lo bien que hicieron las cosas, nos sirven de ejemplo, pero nada más, de ayuda nada. Y dicen: es que no creen en la Virgen. Sí, creen en la Virgen, creen que es la madre de Jesús, piensan que también tuvo otros hijos, pero no podemos acudir a ella. Por eso el Ave María, sí, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, pero luego ya el Santa María no lo rezan. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ese ya, la segunda parte ya no la acepta. Y me quedo con lo último de solo la Escritura. Y nosotros decimos Escritura y tradición. Cuando digo tradición, cuando decimos tradición, no nos estamos refiriendo a las tradiciones. Es decir, a veces decimos, según una antigua tradición, Santiago fue el apóstol que vino a España. Cuando decimos según una antigua tradición, queremos decir que durante mucho tiempo
la gente decía que había venido a España, y distinguimos tradición de hechos históricos porque no hay nada escrito de aquella época que nos digan que Santiago vino a España. Lo mismo sucede con la Virgen del Pilar. Según una antigua tradición, cuando Santiago estaba y no conseguía, pues resulta que se le apareció la Virgen y tal, pero ¿dónde consta eso? No hay nada escrito al respecto. Eso es lo que decimos una tradición. Pero cuando expresamos escritura y tradición, no nos referimos a una tradición que vete tú a saber desde cuándo viene, que vete tú a saber quién se la inventó, o que vete tú a saber si fue cierta o no cierta. No, no. Cuando decimos la tradición, es lo que nos han transmitido desde los primeros tiempos hasta ahora. Es decir, que los apóstoles, a la muerte del último apóstol, se cierra la revelación. Los apóstoles son los que predican lo que Cristo hizo y dijo, y los evangelistas nos lo transmiten. Eso es la revelación. Pero la patrología, es una palabrota esto, patrología, pues es una asignatura que se estudia en las facultades teológicas, que es lo que enseñaron los santos padres. Y claro, empezamos con los padres y decimos, los primeros, los padres apostólicos. Y cogemos, por ejemplo, que tenemos a Papías de Hierápolis, que fue discípulo del apóstol San Juan, y que él nos cuenta, hay testimonio escrito, no es una tradición en el sentido, sino que nos cuenta que sentado en las rodillas de San Juan aprendió el Evangelio. Entonces, aquellos que fueron discípulos de los apóstoles escribieron, y sus escritos nos han llegado a nosotros, y los que fueron discípulos de ellos también. Y entonces, desde los apóstoles hasta nuestros días, hemos tenido un montón de personas que han vivido, que han expresado y que nos han dejado sus escritos. Entonces, claro, una manera de darnos cuenta cómo entendieron aquello que Jesús dijo los primeros cristianos, lo vemos precisamente ahí en la tradición. Por eso decimos, sí, la escritura es muy importante. En la escritura es lo que nos hablan los discípulos, son ellos los que nos dicen lo que Cristo dijo y dijo. Pero, ¿cómo lo vivieron desde el principio? Es decir, ¿cuándo comenzó la misa? Decimos que fue una cosa que mandó Jesús. Entre las cosas que mandó Jesús fundamentales es: id al mundo entero y predicad el Evangelio, y aquel que cree y se bautice se salvará. Ese es un mandato que la Iglesia tiene que vivir continuamente. Otro de ellos fue: a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. Y otro de ellos fue: haced esto en conmemoración mía. Y entonces, la misa es un mandato de Jesús. La mandó hacer Jesús. Hay que darse cuenta la sorpresa de los apóstoles el día de Jueves Santo. Eso lo veremos cuando veamos la misa como banquete. La sorpresa del día de Jueves Santo, que ellos van a celebrar una cena pascual. No tenemos idea exacta del tiempo que estuvo Jesús de vida pública. Y no tenemos idea exacta de ello precisamente porque si solamente existieran los 3 evangelios sinópticos, pensaríamos que solo vivió un año, porque nos hablan exclusivamente de
de la última cena. En cambio, San Juan nos habla de 3 cenas pascuales. La tercera fue la última. Eso significa que por lo menos estuvo 3 años de vida pública, porque si celebró 3 veces la Pascua, es que estuvo 3 años. Pero si los sinópticos nos hablan solo de una y estuvo 3, puede suceder que San Juan, que nos habla de 3, hubiera más. Por eso no sabemos el tiempo que estuvo Jesús de vida pública. Inmediatamente decimos, en los 33 años, los años de Cristo, 30 años tenía, 3 de vida pública, 33. Pues no sabemos cuándo comenzó su vida pública, los años que tenía, aproximadamente esos. Y es muy posible que estuviera 3 años de vida pública, porque al menos sabemos que estuvo 3, porque nos habla San Juan de esas 3 Pascuas. Entonces Jesús, cada año, cuando estaba con sus discípulos, celebraba la Pascua, y los discípulos pues la celebraron, primer año, segundo año, y el tercero pensaban que podía ser una Pascua exactamente igual que en otras ocasiones. Y en cambio, allí se produce algo muy especial. Cuando les dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, daos cuenta, coged pan y decir, tomad y comed, esto es mi cuerpo, y luego tomar el vino y decir, tomad y bebed, esta es mi sangre. Tenéis que tener muy presente que la sangre es la vida en la Sagrada Escritura. Por eso está prohibido beber la sangre. Y por eso normalmente la carne está limpia de la sangre cuando la comen los judíos. Y los testigos de Jehová no permiten las transfusiones de sangre porque dicen que eso sería comer la sangre. Y dice, hombre, comer la sangre no, porque dice, sí, porque también cuando uno no puede comer, le ponen suero o le ponen alimento a través de la vena. Entonces se está comiendo, y por eso ellos se niegan a las transfusiones de sangre. La sangre era... Entonces, uno podía comer lo que fuera, menos la sangre. Y Jesús en la Eucaristía nos dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, el pan, su cuerpo, y tomad y bebed, esta es mi sangre. Estamos tan acostumbradísimos a escucharlo que nos parece la cosa más normal del mundo. Pero realmente para los apóstoles aquello tuvo que significar algo muy impactante, algo que no entenderían. Son muy parcos a la hora de hablar los evangelios de todo aquello, porque es que, claro, yo me imagino, la celebración de la Pascua siempre era un rito muy serio, y allí estaba todo medido y todo previsto, y tampoco podía cualquiera hablar que no estuviera dentro del ritual. Pero los apóstoles, no sé si preguntarían, ¿pero qué nos estás diciendo? O al menos pondrían una cara, se mirarían los unos a los otros y decir, ¿pero está en sus cabales Jesús cuando nos está diciendo esto? Y lo curioso es que después les dice que tienen que seguir haciendo eso. ¿Cuándo comenzaron? ¿Cuándo comenzaron a volver a hacer eso? A los pocos días de la Pascua, ¿cuándo comenzarían? Dicen algunos biblistas que tenemos que agradecer a los corintios que hicieran esas barbaridades en la Eucaristía. San Pablo les escribe y les dice, cuando os reunís a celebrar la Eucaristía, resulta que tenéis una comida allí. Y entonces lo que hacéis es, mientras que unos se emborrachan y cometen gula, hay otros que pasan hambre. ¿Para qué vais allí?
para dar envidia a los demás, pasa mejor que os quedéis en casa. Porque yo he recibido de Jesucristo esto, que es reunión, y dice, gracias a que los corintios hicieron esos desmanes, tenemos noticias de que en tiempo de San Pablo ya se celebraba la Eucaristía. Es decir, San Pablo, que normalmente escribía sus cartas para reñirles porque no se estaban comportando bien. En esto no os puedo alabar, porque lo estáis haciendo mal, para reñirles. Los escribe también para deshacer equívocos. Me he enterado que decís esto y esto y esto, y no. Han ido algunos diciendo, y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Y en esta ocasión les escribe también para reñirles. Pero normalmente no hubiera dicho nada respecto a la Eucaristía. Y sin embargo, gracias a estos desmanes, tenemos que estar... Tenía yo un profesor que decía el carácter positivo de la herejía. Es decir, las herejías tienen también su carácter positivo. Porque las cosas que se han aceptado desde el principio apenas se han investigado. En cambio, aquellas que se han negado mucho, pues inmediatamente la gente ha empezado a estudiar, a buscar argumentos y tal, y su doctrina está muy desarrollada. Gracias a que hubo gente que lo negó. Pues gracias a que los corintios armaron aquella zapatiesta y San Pablo les tuvo que reñir y les tuvo que decir, les tuvo que tal, sabemos que ya en tiempo de San Pablo se celebraba la Eucaristía. Ahora bien, ¿cómo se celebraba la Eucaristía? Pues todo esto ha ido teniendo una evolución. Pero sabéis que en tiempo de la persecución romana se decían muchas cosas. Los cristianos tenían que reunirse a celebrar a tener sus reuniones en secreto. Y se hablaba de que si comían carne humana y que si bebían sangre humana. Y entonces, pues claro, cuando uno, que decimos en español, ha oído campanas y no sabe dónde, pues eso es lo que sucedía entonces, que oían pero no sabían. Y entonces se decían que eran unos antropófagos y que eran esto y que eran otro y que era tal. Entonces aparece lo que se llaman las apologías, los apologetas. Ya en el siglo II, los apologetas. Es decir, aquellos que escriben anónimamente, escriben una serie de respuestas a acusaciones que se les hace a los cristianos. Y entonces nos encontramos con una en la que se nos dice, nos reunimos, ¿y qué es lo que hacemos en nuestras reuniones? Sabéis que tenían sus signos secretos. La cruz no fue precisamente el signo que se utilizó en la primera época de los cristianos. La cruz era algo pues como la soga en la casa del ahorcado. Si a uno le han ahorcado, no guarda la soga como recuerdo agradable. Entonces la cruz no era un signo. Y entonces solían utilizar el crismón, eso que tenemos ahí, ¿no? La G, que es como una X, la Ro, que es como una P, y ese era el crismón, que lo ponemos aquí, está delante del altar y lo veréis en muchos sitios, que es una X, que es la G, que equivale a la J nuestra, y una P parece, ¿no? Que es la Ro, que corresponde a la R nuestra. Y eso era porque son las dos primeras palabras de Christos, que es Cristo en griego. Cristo en griego es Christos. La
la G, la Rho, la Iota, la Tau, la Omicron y la Sigma. Christos. Y por eso, pues muchas veces, mira, aquí también en el fascistol, donde está la G y la Rho, lo veréis en muchísimos sitios. Pues eso lo veía cualquiera y decían, ¿qué es esto? Pues para un cristiano sí que sabía las dos primeras letras de la palabra Cristo. Constantino, cuando tuvo aquel sueño en que decía inox signo vinces, con este signo vencerás con respecto a la cruz, después llevaba en sus ejércitos el lábaro, y el lábaro eran estandartes con el crismón. Y otro signo era el pez. Tenía un pez, y lo veréis también en muchas ocasiones, aparece el pez. Y el pez es un acróstico, porque en griego también, daos cuenta que la primera misa sería en arameo, pero enseguida pasaría al griego. La predicación, inmediatamente en el año 70 se destruyó Jerusalén, se mató a todos los judíos y se huyeron y todo lo demás, y se fueron a Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y entonces allí el lenguaje del Imperio Romano era el griego. Y entonces pez en griego es ictis, ictis, iota, gi, zeta y iota sigma. Ictis significa Jesus, Christos, huius, soter. Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Entonces veían un pez, la gente decía, pues ¿qué será eso, un pez? Pero los cristianos decían, ¡ay, hay un pez! Están los nuestros. Y se reunían, y claro, eran sitios secretos y tal. Y en esa apología, y acabo porque en esa apología se decía un poco qué es lo que hacían en esas reuniones. Y dice, el día del sol, sabéis que la semana está dedicada a los astros. El lunes es el día de la luna, el martes el de Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno y el domingo era el día del sol. El primer día de la semana era el día del sol, no era el lunes, era el domingo. Todavía en algunos calendarios empiezan con el domingo. Sábado significa, luego los judíos, sabatón, lo llamaron sábado, sabatón, que significa día de descanso. Y domingo, sabéis que en latín dominus es Señor. Entonces era dies dominicus, día del Señor. Se celebraba el día del Señor porque Jesús resucitó el día del sol, el domingo. Y de ahí ya no se le llamó nunca día del sol para los cristianos, sino que se llamaría dies dominicus, en castellano domingo. Pues dice, el día del sol, que celebramos ese día precisamente porque fue el día que Cristo resucitó, nos juntamos los cristianos a rezar. O sea que la misa era un acto de oración. Nos reunimos los cristianos a rezar. Y allí también leemos la Sagrada Escritura, tanto el Antiguo Testamento como los escritos de los evangelistas y los escritos de Pablo. Después, el que preside nos explica un poco aquello para que comprendamos y saquemos conclusiones de ello. Se ofrece el pan y el vino. Y en esos ofrecimientos, además del pan y el vino, se ofrecen también las limosnas para las necesidades de los pobres de la comunidad. Se pasaba la canastilla, esto, el siglo II.
no para arreglar las cosas de la parroquia, porque entonces no tenían, sino para las necesidades. Después, el sacerdote, el que preside, nunca dice sacerdote. Después, el que preside, según su capacidad, eleva su oración a Dios. Es decir, lo que es todo la oración que decimos en la misa, que está el canon, tenemos las anáforas, está santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, o santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, o a ti, Dios Padre misericordioso. Bueno, pues eso está fijado en el misal. Entonces no estaba fijado. El que presidía, de acuerdo con su capacidad, decía, pues nos dirigimos a Dios nuestro Padre y le pedimos tal. Después, recordando las palabras de Jesús, se consagra el pan y el vino y se distribuye a los fieles que asisten. Y después, lo que sobra se guarda en un lugar determinado para podérselo llevar a los enfermos e impedidos que no han podido asistir a la celebración. Miramos la misa de hoy y decís, más o menos, en el siglo II, más o menos hacían ya lo que hacemos nosotros. Lo que pasa es que después, pues se ha ido oficializando más la cosa. Eso de que dejarle al que preside su capacidad para que elevara el corazón a Dios y tal. No, mira, vamos a ponerlo, las cosas que se tienen, iremos viendo cada una de las cosas, porque está el Señor en piedad, porque está en gloria, iremos desmenuzando cada día un poquito toda la misa, ¿no? Para que vayamos conociendo aquello que estamos viviendo todos los días. Y hay muchas ocasiones en las que decimos, pues fíjate, yo decía esta frase y no sabía lo que quería decir. Yo toda la vida he visto el crismón y no sabía qué significaba. Yo ir desmenuzando un poquito todo esto cada día. Mañana veremos por la liturgia de la palabra. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y tal. Y después, cada día un poquito todo esto, que quizás ya lo sabíais, pero que algunos detalles pues pueden ser nuevos para vosotros y no está mal recordar de cuando en cuando ciertas cosas que sabíamos y quizá se nos habían olvidado. Y como os he dicho que ya terminaba, termino. Ahora vamos a exponer al Señor y estamos en oración un rato ante Él hasta que a las 7 pues celebremos